Miqueas capítulo 3. Miqueas capítulo 3. Hoy con el favor de Dios terminamos Miqueas y el capítulo 3 de Miqueas, no Miqueas. El capítulo 3 de Miqueas. Vamos a ver una breve conclusión del resto del capítulo. Leemos versículos del 9 al 12. Miqueas del 9, capítulo 3, del 9 al 12. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Oramos. Padre, gracias por traernos hasta aquí. Tantas circunstancias que tú has usado para traer a los que estamos aquí reunidos. Estamos maravillados porque cada uno desde su propio contexto ha entendido que debe estar aquí. Tú lo has orquestado así. Nadie se escapa de tu mano soberana. Pero debemos reconocer que los que estamos aquí somos pecadores. No somos mejor que Israel. Y por eso nos maravillamos aún más, porque por tus misericordias nos permites estar expuestos a tu palabra. Quizás nuestro cuerpo quisiera estar en una cama, frente a una pantalla o haciendo otra cosa. Pero gracias por doblegar nuestro pecado, por vencernos y permitirnos escuchar tu palabra. Te ruego que así, como has hecho antes, Espíritu Santo de Dios, obres en nuestros corazones para el bien de nuestras almas. Usa tu palabra para romper la dureza en nosotros y usa tu palabra para consolar una vez que estemos rotos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Un liderazgo con Dios en la boca y no en el corazón. Un liderazgo con Dios en la boca y no en el corazón. Así he titulado este mensaje porque creo que va a gravitar en torno a ello. Y lo primero que debemos pensar, en donde vamos a estar yendo y viniendo una y otra vez, quiero que quede fijo en su mente, es que la presunción de los líderes trae ruina. El pecado de los líderes trae ruina. En este caso particular, donde estamos hablando del pueblo de Dios, donde Miqueas está profetizando contra el pueblo de Dios, vemos que el pecado de los líderes de Israel trajo juicio contra la ciudad de Dios y también trajo juicio contra el lugar de Dios, el templo de Dios. Y lo que podemos ver aquí es que el profeta vuelve sobre sus pisadas. El profeta vuelve y habla al liderazgo político y también habla al liderazgo religioso. Habla tanto al liderazgo político como al liderazgo religioso de aquella nación. Y les dice, una vez más, que estaban haciendo las cosas mal, que sus motivaciones no eran las correctas, que por tener
a Dios en la boca creyendo que Dios estaba con ellos, no le iba a ir mejor si estaban pecando e insistían en sus maldades. Luego le habla de juicio en el último versículo. Y pudiéramos pensar, y si usted ha leído otros profetas, pudiéramos pensar que el profeta redunda siempre en lo mismo. Pecado, juicio, pecado, juicio, pecado. Pero qué fuerte, todo es pecado, todo es juicio, todo es problema. Pero lo que hace aquí tanto Miqueas como otros profetas es ir y venir sobre la maldad del pueblo con el propósito de comunicar el alcance del pecado en ellos. Él quiere que estén claros de lo que Dios está diciendo para que se vuelvan a Dios. Y habla de ese alcance del pecado del pueblo y da más detalles mientras describe o resume su maldad y les enseña cuál será la consecuencia. Por supuesto, para nosotros, en primera instancia, esto nos recuerda que no solamente ellos estaban recurriendo en su pecado, sino que también nos muestra a nosotros la necesidad de estar recordando una y otra vez los hechos de Dios y la necesidad de recordar de cómo el hombre se ha rebelado contra Dios. Esto nos recuerda la insistencia del profeta en hablar de los pecados. Nos recuerda la gran maldad de los hombres, la hostilidad de los hombres en pecar frecuentemente en lo mismo, una y otra vez. Así Dios entonces insiste para que veamos nuestro propio pecado y que recordemos la consecuencia de ello. Yo creo que todos aquí hemos estado expuestos con un hijo, un empleado o un compañero donde tú insistes en algo con esa persona e insistes y las personas no reaccionan y siguen pecando y errando de la misma manera. Bueno, aquí tenemos precisamente eso. El profeta insiste sobre el pecado de ellos y nos comunica la hostilidad de sus corazones contra Dios. Para profundizar un poco más en nuestro tema, debemos recordar algo muy importante. Debemos recordar en la historia cómo es que el reino se dividió en su momento. Si lo recuerdan, ellos eran un solo reino. El reino de Israel, por el pecado de Salomón, se dividen y quedan reino del norte y reino del sur. Uno con capital en Samaria, otro con capital en Jerusalén. Y parece Miqueas hablarle a estas dos naciones en su momento. Y comienza hablando de Israel, pero también habla de Jerusalén. Y una de las cosas que destaca es que Asiria, el imperio asirio, venía atacando a estos reinos, conquista el reino del norte, se acerca a Jerusalén, pero Dios no deja que conquiste la capital de Jerusalén. ¿Lo recuerdan? Varios sermones atrás. Llegaron hasta la puerta. De manera que en esta época, ya en la que estamos hablando, no estamos hablando de que existiera Israel o el reino del norte como nación. Aquí Miqueas se dirige específicamente a Judá. ¿Y cómo lo sabemos? Si usted lee el versículo 12, cita a Jerusalén. Por tanto, a causa de vosotros, Sión, hablando de Jerusalén, será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruina, y el monte de la casa como cumbres. El monte de la casa estaba, el templo estaba en Jerusalén, en el reino del sur. Así que cuando Miqueas le habla a este reino del sur, se lo dice con una referencia. Miren, arrepiéntanse, porque así como le pasó a Israel en el norte, les va a pasar a ustedes. Si ustedes insisten en esos pecados, van a terminar muy mal. Y es una herramienta natural
de comunicación decirle, mira, por favor, ya viste cómo le fue a los que tomaron este camino. No tomes tú el mismo camino. Ya tú sabes lo que le pasa a las personas cuando hacen esto. No lo hagas. Aprende de los errores de los demás. Y Miqueas, en ese contexto, tiene como referencia y como argumento lo que pasó con Israel para hablarle a Judá, donde estaba la capital del pueblo de Dios. Aquí habla de una destrucción en el versículo 12, si ustedes lo notan. Y en esa destrucción, debo decir, y les adelanto para que tengan la referencia en la mente, que no ocurrió sino 100 años después que Israel fue destruido. 100 años. Es decir, aproximadamente 110 años duró en pie Jerusalén, a pesar de que los otros enemigos siempre estuvieron por allí merodeando. Y esto también debía ser un argumento para Judá, ver la misericordia, el amor de Dios al perdonarles y no destruirlos inmediatamente como hizo con Israel. Ahora, lo que hace el profeta para hablar de esto es reunir en esta profecía a las esferas de liderazgo. Menciona el liderazgo político y religioso. ¿Por qué? Porque ambos tenían responsabilidades de lo que estaba pasando en la nación y cosecharían las consecuencias según lo que Dios hizo con ellos y lo que Dios le dio. Por eso este pasaje lo vamos a ver en 3 encabezados sencillos. Denuncia contra las esferas de liderazgo, descripción del pecado de las esferas de liderazgo y las consecuencias del pecado contra las esferas de liderazgo. Vamos a comenzar con el primero. Denuncia contra las esferas de liderazgo. Leamos versículos 9 y 10. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Si lo notan, comienza refiriéndose a líderes también, como lo hizo en el versículo 1 del capítulo 3, príncipes de Jacob, jefes de la casa de Israel. De manera que usa la misma terminología para referirse a aquellos que estaban liderando políticamente sobre el pueblo, jueces y gobernantes. Jueces y gobernantes. Usa las mismas palabras. Y nosotros vimos en su momento que los jueces tenían la responsabilidad de la administración de la justicia. Ellos tenían que saber cómo aplicar la justicia. Obviamente, tú no puedes hacer algo que no sabes. Y debían hacerlo correctamente. Y en este caso, Miqueas no habla en el detrimento del cargo de las personas que ostentaban el gobierno o ser jueces. Al contrario, lo que hace Miqueas aquí es reconocer que ellos son jueces y que son gobernantes. Pero sea lo que sea, quienes sean ellos, igualmente tenían que entender que su cargo no era una licencia para hacer lo que ellos quisieran o sacar ganancias deshonestas de su cargo. Sí, por cuanto eran gobernadores y jueces, por eso debían responder en el caso del gobierno político o del liderazgo político. Es claro que el profeta no exime a quien corregir. No, bueno, es que son líderes, no le voy a decir nada para que no me digan nada porque son los gobernantes, son los jueces. Imagínate que yo le hable mal contra un juez y le diga su verdad en la cara. O imagínate que yo le predique el evangelio y le diga que lo que está haciendo es pecado. Imagínate cómo se puede ensañar contra mí. No, el profeta en ese momento, en este caso, Miqueas, los otros sí se vendieron, estaban dispuestos a decir lo que tenían que decir porque hablaba de parte de Dios. Él no eximió a nadie al momento de corregir. El pecado debía corregirse, sea quien sea, venga quien venga. Ellos tenían responsabilidades delante de Dios como líderes. Podemos ver esto en un ejemplo a Juan el Bautista. ¿Lo recuerdan por qué lo decapitaron? Por predicar el evangelio y corregir el pecado de un gobernante.
Sucedieron algunas series de eventos y él fue muerto. ¿Por qué? Porque corrigió el pecado. Lo mismo está haciendo el profeta Miqueas, como lo dice en el versículo 8. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Él debía hablar lo que era verdad y no escatimó en hacerlo. Y le habla a estas personas. Y les recuerdo una vez más, ustedes que abominan el juicio y pervierten todo el derecho. Ahora lo expresa de esa manera. Antes le digo, ustedes aborrecen lo bueno y aman lo malo. Y pudiéramos preguntarnos, ¿qué es aborrecer lo bueno y amar lo malo? Bueno, abominar el juicio y pervertir todo el derecho, torcerlo. De manera que lo dice claramente aquí. Ellos debían en el ejercicio de sus responsabilidades actuar literalmente como Dios lo había estipulado en su ley, no conforme a su propia ley, o no debían hacer su propia ley. Ellos legislaban como querían, no eran legisladores, pero implementaban algunos recursos de ley para hacer lo que querían en contra de lo que Dios ya había demandado. Ellos no tenían la última palabra en el juicio porque eso lo daba todo el estudio de la ley, pero hacían como si tuvieran ellos mismos la última palabra en el juicio para hacer su voluntad. Se aprovechaban de su cargo. Hicieron mal. Una cosa es ser juez y otra cosa es juzgar conforme a mis estándares. El juez tiene siempre un estándar, la ley. En este caso, la ley de Dios. Podemos ver entonces que la perversión puede ser desde no aplicar lo correcto, no hacer las cosas correctamente, o hacerse del cargo para imponer leyes que no están, para hacer juicios que no vienen al caso, para establecer sentencias que no son correctas o fallas viciadas. El punto en el que estaban era abominar lo correcto y amar lo torcido. Ya lo habíamos dicho antes, pero el profeta lo vuelve a mencionar de esta manera para decirle, no están haciendo conforme a la ley de Dios, están haciendo conforme a su propia ley, están yendo tras su propio interés. Y ellos fueron tan insensatos que olvidaron la ley de Dios y las advertencias que no solamente se le da a las personas de a pie, sino las advertencias que también se le da a los gobernantes y jueces, porque ellos también serán juzgados. Dice Deuteronomio 27:19, maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá a todo el pueblo, amén. ¿Y qué hicieron ellos? Pervirtieron el derecho. ¿De quiénes? A las mujeres quitaron sus herencias, quitaron la alabanza de la boca de los niños, quitaron territorios de personas que no tenían cómo defenderse por sí mismos. Aquellos que debían defender se volvieron como los propios lobos que estaban comiéndose al pueblo. Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Sí ve la idea? El que justifica al impío hizo mal, es un impío, hay que imputarlo. Y el que condena al justo, no es su culpa, pero impútalo para que yo salga libre. Ambos son igualmente abominación a Jehová. Y ellos hacían precisamente eso. Eran hombres sin temor a Dios. El liderazgo político estaba viciado, muy viciado. Dice Miqueas capítulo 3, versículo 10, allí su versículo 10, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Vean los términos que usa. Esto es una manera de referirse a cómo ellos estaban literalmente edificando o haciendo edificios o haciendo ciudad. Esto se refiere literalmente a cuando ellos estaban haciendo crecer la ciudad, remodelando la ciudad, reforzando sus muros. Estaban tratando de dar una fachada de orden,
de belleza quizás a la ciudad. Todo está bien, hay buenas estructuras, hay estabilidad. Pero toda esa edificación que ellos estaban tratando de hacer para hacer notar que la ciudad estaba bien, que todo iba bien, era simplemente una fachada. No comunicaba la realidad de la nación interiormente. Bellos por fuera, edificándose por fuera, pero por dentro, lejos de Dios. Se daba la sensación de progreso en aquella ciudad. Mira, las calles están buenas. Tomando como ejemplo, mira, hay muchas cosas buenas. La gente sigue disfrutando, mira. La gente gasta plata. Y muchas otras cosas más. Querían dar la sensación de que se estaba haciendo un buen uso de los recursos y de la justicia. Estaban edificando a Jerusalén. Sí, pero ¿cómo? ¿A costa de qué? Sangre. Con sangre. Con injusticia. Alguien se preguntará, ¿y podemos llegar a ese punto? ¿Con injusticia? ¿Con sangre? Yo creo que lo ilustra muy bien. ¿Vieron la película Los Juegos del Hambre? The Hunger Games, donde estaban en la ciudad populosa y todo parecía muy bien. Bonito por fuera y muertos por dentro. Eso es lo que estaban tratando de hacer con sus políticas internas dentro de la nación. Hacían platica a costa de torcer el derecho. Adornaban sus palacios. Los ponían bonitos. Crecían en propiedades y tenían más tierras, pero a costa de oprimir al pobre. Por supuesto, en su momento con Salomón, si lo recuerdan, la belleza de los palacios, la belleza de la ciudad, la esplendidez de la ropa de los sirvientes comunicaban gloria y prosperidad divina. Los otros llegaban y decían, wow, hasta mira cómo se visten sus sirvientes. Dios está con ellos. Comunicaban gloria y prosperidad divina. Y ellos querían seguir repitiendo el patrón porque hacían historia y decían, mira lo que hemos sido como nación. Querían mantener ese estándar, pero ahora sin Dios. Querían guardar la forma y los beneficios, pero no la esencia de juicio y derecho, de verdad, de piedad, de una verdadera y sana relación con el Señor. Tenían solamente un disfraz o querían diseñarlo. Era algo externo. Por eso es que no es malo tener una ciudad hermosa, o carros bonitos, una casa linda, o tener bienes y tierras. No, eso no es malo. El punto es cómo lo adquieres, a costa de qué. Y lo mismo con una nación entera y su liderazgo. ¿Cómo la obtienes? ¿Cómo lo alcanzas? Salomón es el ejemplo, temiendo a Dios, aunque con él comenzó la degradación de Israel en sus últimos días. Por lo tanto, vemos aquí esa denuncia contra las esferas del liderazgo. ¿Qué es lo que hacían? Ustedes que hacen esto y lo otro. Tenían una fachada, no solamente con los políticos, sino también con los sacerdotes y profetas, el liderazgo religioso. ¿Qué hacía? ¿A quién apunta? A las personas que estaban encargadas de enseñar y guardar la piedad en la nación. El liderazgo religioso también era responsable. Entonces les habla a los dos, versículo 11. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Y de aquí vamos a ver entonces la descripción de ese pecado de las esferas del liderazgo. Todos se habían apartado de Dios. Ante aquella situación, todos aportaron, todos, los de la religión, los de la política, todos
para que la situación de Jerusalén estuviese como estaba, para que su situación económica en ese momento estuviera como estaba, entonces todos se descuidaron e hicieron como quisieron. Por supuesto, si los sacerdotes y profetas hubiesen obedecido al Señor y no se hubiesen vendido, las cosas posiblemente no estuvieran así. Ellos hubiesen puesto un frente firme, como lo hicieron otros profetas, predicar, pero muchos se desviaron. Entonces había, como existe ahora en el mundo, muchas denominaciones, muchos evangélicos. ¿Y quién tiene la razón? Y el pueblo se confunde, las personas se confunden, no saben quién es quién. Por algunos que dejaron y permitieron que el pecado avanzara dentro de las iglesias inclusive. Y por supuesto, avanzó el pecado en la misma nación. Pero también el pueblo era responsable. Si el pueblo se hubiese quejado a tiempo, rechazando ese liderazgo, no olvidándose de Dios, no estuvieran así. De hecho, eso termina también siendo un juicio para ellos. Dios le habla también a través del profeta al pueblo. Todos contribuyeron para el estado de la nación. Todos. Los jueces, cohecho o soborno. Quiero ser favorecido en esto. O quiero que perjudiques al otro. ¿Cómo se alcanza? Diríamos nosotros en términos muy coloquiales, mojando la mano. Éxodo 23:7 dice: de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibas presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Y parece que los jueces recibían muchos presentes. Por supuesto, este presente, el hecho mismo de recibirlo, no lo comunica la palabra de Dios como si fuese pecado inmediatamente. Es como un dicho proverbial que dice: en la medida que tú sigas recibiendo eso, vas a corromperte. No lo recibas entonces. Así hacían los jueces. No angustiarás al extranjero, dice la palabra de Dios, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Si tú sabes que sufriste, ¿por qué estás promoviendo una situación donde los otros sufran como tú estás sufriendo? O como tú sufriste. Deuteronomio 16:19: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. ¿Dios lo había advertido? Por supuesto que lo había advertido. Mientras el derecho se torcía, no solo los juicios, sino también el derecho, las cosas iban empeorando. De mal en peor. Una de las maneras que ellos tenían para establecer juicios que le beneficiaran económicamente era tratando de manipular, tergiversar o interpretar inadecuadamente la ley. Ustedes saben que la ley, inclusive los códigos penales, la Constitución, se interpreta para hacer juicio, y se valían de esas cosas que sería para nosotros como el intento de legislar y poner leyes que están subordinadas a la Constitución para alcanzar propósitos. Y ellos tenían que caer en eso también, con el propósito de alcanzar recursos. Mientras más regulado el pueblo, más había la posibilidad que se equivocaran. Así que no solamente era torciendo el derecho o haciendo malos juicios, sus corazones apuntaban a lo que tenían en la mano, de verdad tergiversarlos. Dios se lo había advertido. Eso es lo que hacían y lo que utilizaban para poder sacarle provecho a las cosas. Pero también les habla a los sacerdotes. Una de las principales responsabilidades de los sacerdotes era enseñar.
Ellos debían administrar el sacrificio y la adoración, por supuesto, pero también debían enseñar. Levíticos 10:8 dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no mueran. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Por qué no debían beber vino ni sidra? Para poder discernir entre lo bueno y lo profano, entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Ya sabía Dios, obviamente, y les anticipa que si entraban bebiendo, sus sentidos iban a verse perturbados. Por eso le dice eso, porque ellos debían discernir entre lo santo y lo profano. Ellos debían discernir entre lo inmundo y lo impío, o lo limpio. Ellos no debían aprovecharse del pecado de la gente para sacar dinero, o de las necesidades de las personas para sacar provecho. Pero dice Levíticos 10:11: y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Así que la responsabilidad de los sacerdotes era enseñar. Ellos debían instruir al pueblo. Imagínate un sacerdote recibiendo el diezmo del grano de un terreno que fue adquirido injustamente. Y él lo sabía. Dicho sea de paso, hay muchas expresiones de ese ejercicio actualmente en algunos lugares que se hacen llamar iglesia y no son iglesias. Lamentablemente usando lo sacro y lo santo, o la forma de lo sacro y lo santo, para limpiar capitales. Ellos no debían hacer eso. Ellos debían enseñar el bien, la verdad al pueblo. Pero alguien se pudiese preguntar, entonces, ¿cómo se mantiene este asunto? ¿Cómo ellos se mantenían si no cobraban, pastor? Bueno, buena la pregunta, pero bajo el sistema de adoración había una parte para ellos. Dios les daba un porcentaje o una parte de las ofrendas, pero ellos no tenían heredad. Los sacerdotes. De manera que cuando alguien presentaba el sacrificio, quema esto, le decía a Dios, come tú de eso. Quema lo otro, come tú de esto. Y si tomaban diezmo de grano, coman de ese grano. Y si alguien, y hacían y mantenían. De hecho, lo que ya se era estipulado es que Dios los mantenía a través de la adoración a Él. Ellos no tenían que cobrar de más. Dios le había dado ya el medio. Entonces debían cobrar ellos por la enseñanza al pueblo, debían cobrar particularmente a cada persona que enseñaban del pueblo. No, ya su pago estaba ordenado y reservado por Dios. Debían asegurar que el pueblo entendiera el propósito de Dios para que adoraran conforme a la voluntad de Dios. Ese era su trabajo. No sacar partida de las personas. Y lo que apunta el pasaje es a las motivaciones de esta gente, cómo torcían el ejercicio de su trabajo. Era tan increíble que a veces preferían dejar en oscuridad al pueblo antes que enseñar la verdad de Dios al pueblo. ¿Por qué? Bueno, porque ellos tenían esa responsabilidad. Si no pagan, no aprendes de Dios. Si nosotros nos contextualizamos a su realidad, en este momento nosotros tenemos en los teléfonos Biblia y tenemos un libro. Pero en su momento no es que ellos todos tuviesen una copia de la ley en sus casas. La responsabilidad era de los sacerdotes comunicarlo frecuentemente. Dependían de la enseñanza de ellos para aprender a interpretar y leer la ley. Pero ¿qué hacían? Cobrar. Y lo que no tenían entonces lo dejaban sin Dios en este mundo, sin la ley de Dios. Ahora, en su degradación, en el estado que estaba ese pueblo, en el estado que estaban algunos gobernantes y reyes, los jueces, ¿quién iba a querer escuchar la verdad de Dios? Algunos ni siquiera ya estaban pendientes de lo que la palabra de Dios decía porque lo dejaron pervertirse.
Entonces tenían que crearse forma, podían terminar enseñando lo que no convenía para agradar y estimular a otros para que paguen. Y eso simplemente es una anticipación de lo que ya está pasando. Personas que, no, es que eso no lo quiere escuchar la gente quiere escuchar esto para que se me llene el lugar. Es que la gente está triste, hablemosle de alegría. Es que la gente está pobre, hablemosle de plata. Es que la gente lo que está, ahorita la vanguardia es esta. Y le hablamos de eso nada más. Eso pasaba en su momento. Si no querían escuchar, ¿qué tenían que hacer? Arreglársela, y más iban a percibir más beneficio. Podían terminar enseñando lo que no convenía para agradar y estimular a la gente. Era un círculo vicioso, si lo ven. No era un deseo genuino de que las personas conocieran a Dios. No era un deseo genuino que por lo menos debían tener de que el pueblo aprendiera de Dios y se rindiera ante Dios. No era un deseo genuino por instruir. Persiguieron el dinero, eso es lo que querían. Plata, plata y plata. Claro, algunos dirán, bueno, pero hay hombres actualmente que, muchos predicadores conocidos que tienen plata, que sus iglesias los mantienen muy bien, que no tienen una moto, que tienen una camioneta del año. ¿Qué con ellos? Están enseñando por plata. Y quiero poner en contexto esto, hermanos, para que no nos equivoquemos. Una cosa es que alguien tenga la motivación de ejercer ministerio y de enseñar por dinero y pervierta las realidades o las verdades y pervierta su propio carácter, a que queriendo amar y honrar a Dios, instruyendo al pueblo acerca de Dios, Dios le dé todo lo necesario y su iglesia cuide de él. Eso es muy diferente, muy diferente. Salomón honró a Dios, trabajó y Dios le dio esplendidez, riquezas, pero su corazón en inicio era de Dios. Lo mismo con David, su corazón era de Dios. El punto determinante aquí es la motivación de la persona. Por supuesto, vamos a encontrar en África un pastor que tiene muy poco, que predica con denuedo con lo poco que tiene, y su iglesia apenas lo puede ayudar con algo y se dedica a eso. Pero como podemos encontrar un pastor en Suiza con una iglesia mucho más pudiente, que puede cuidar de su pastor de otra manera, y eso está bien, eso no está mal. El punto es que dejen que su pastor se pervierta por el dinero, y el punto además es que ese hombre esté allí por la plata y no por Cristo. Eso es diferente. ¿Cuántos no conocemos nosotros que predican y creemos que su corazón está con Cristo y tienen una situación económica diferente a la de todos nosotros? Así que no malinterpretemos las cosas. Y eso mismo se aplica cuando Miqueas está hablándole a los falsos profetas, porque los profetas en ese momento también adivinaban por dinero, es lo que dice el pasaje. Sus profetas adivinan por dinero. Me recuerdo cómo escuché una vez y vi en un anuncio cómo la secta esta Pare de Sufrir empezaba a cobrar o cobra por las oraciones. Y entonces empiezan a diseñar objetos para adivinanza y para comunicar a la gente que tienen poder a través de esos objetos. Un manto, un agua, una vara, una espada, un escudo. Y empiezan a quitar la mirada de Cristo para ponerlo entonces en algunas cosas que no vienen al caso. Parece que eso estimula a las personas de que si hace algo tendrá un beneficio. Pero como en el caso de Cristo y en el caso de Dios es, no puedes hacer nada. Ríndete ante Él, no gusta mucho. Los profetas adivinaban por dinero, por pura conveniencia. Pedían comida y pedían dinero. Si no, no le daban la dirección. Si no, no le hablaban a la persona.
Es como si le dijeran, traigan que Dios les recompensará, tráiganme comida y plata y yo les voy a decir cómo es el asunto. Cuenten conmigo. Una vez más, no difieren de los falsos profetas de hoy. Hermanos, esto revela lo que estaba en el corazón del pueblo y de los líderes de las altas esferas, líderes religiosos y líderes políticos. Dinero, conveniencia, cohecho. ¿Y Dios en dónde? Qué lamentable. Pero también qué sabiduría la de Dios, ¿verdad? Cómo usa la historia para anticipar y decirnos, miren cómo le pasó a ellos. Van por el mismo camino, arrepiéntanse. Hay un testimonio clarísimo, muy claro en la palabra de Dios. Por eso es claro lo que necesitamos aprender, hermanos. Estos pasajes nos enseñan de qué huir, de qué debemos alejarnos. ¿Para dónde debemos salir corriendo? Estos pasajes nos enseñan lo que necesitamos procurar como pueblo de Dios. Y necesitamos recordarlo de esta manera, porque no solamente quiero saturar sus mentes del pecado, de la ley, pero dense cuenta que son claras las consecuencias y debe haber castigo del pecado, porque Dios estableció con gloria sus leyes. Dios los salvó de la esclavitud, Dios les dio una tierra, Dios los amó, Dios les proveyó, Dios les dio familia, los hizo crecer en número, los preservó en el desierto, les dio riqueza, los hizo una nación, permitió que conquistaran otros terrenos y otras naciones, les dio gloria, se mostró a él en el monte, se mostró a ellos en el tabernáculo, les dio profetas, les dio el Turín y el Urín para guiarse, Dios estaba con ellos. Lo que más se mostró fue el amor y el cuidado de Dios sobre ellos. Dios les dijo cómo vivir. Dios les dijo cómo andar. Dios les dio leyes para que se cuidaran de las enfermedades, del paganismo. Dios les dio un orden civil que mantendría estable a cualquier civilización del mundo. ¿Y saben qué? Quitaron su mirada de Dios. ¿Recuerdan aquella expresión que usamos nosotros muy coloquialmente? A ese le pegó a la mamá. ¿Por qué está tan grave? ¿Por qué le está pasando? Le pegó a la mamá. ¿Qué queremos comunicar con eso? Fue en contra del ser que lo ha amado más y que lo trajo al mundo. Bueno, el pecado de Israel y de Jerusalén, de Judá en este caso, era eso. Dios allí y ellos de espalda a Dios. Dios además le dio sus advertencias. Dios le dijo cómo podían ser preservados y aún así sucumbieron al pecado. Hagan esto. Le digo todo y no lo hicieron. O lo hicieron parcialmente. Buscaron la forma y querían los beneficios de Dios, pero no a Dios. El pecado de estos líderes de las altas esferas simplemente era la expresión del desprecio que tuvieron por la ley de Dios, por el carácter de Dios. Ellos se olvidaron de Dios. Ellos se olvidaron de lo que Dios es. Por eso Dios los juzgaría. Ellos eran insolentes. Eran tan insolentes e hipócritas, tan presuntuosos, que se apoyaban en Dios. ¿No está Jehová entre nosotros?, decían. ¿Acaso no somos lo que somos por Jehová? Sí, el norte fue destruido por los asirios. Pero mira, los asirios no llegaron hasta Jerusalén, somos nosotros, estamos bien. Dios está apoyándonos. No vendrá mal sobre nosotros. Y el mal a que se referían seguramente era la destrucción de Asiria, de Asiria sobre Israel y del norte. ¿Cómo que no vendría mal sobre ellos si estaban pecando igualmente que aquellos? Recuerden lo que leía Luis Armando hace un momento en nuestra lectura consecutiva sobre Acaz. Bueno, fue en esa época que se escribió Miqueas o que ministró Miqueas,
¿Qué hizo Acaz? Le pidió ayuda a una nación extranjera que no tenía que pedirle ayuda, paganos, y además vio un templo bonito y le dijo a un sacerdote: ven, hazme ese templo aquí. A un sacerdote. ¿Ven cómo estaba pervertido el asunto? Y Dios le dice: están pecando igual que Israel. ¿Cómo es posible eso? Y se lavaba la cara. No, que yo amo a Dios, yo temo a Dios porque oro todos los días en la mañana y me levanto todos los días. Todos los días leo la Biblia. ¿Es eso nada más temer a Dios? No, yo voy por una iglesia y allá, bueno, nos llevamos, ofrendamos y hacemos todo y bailamos y se siente el espíritu porque me lleno de emoción. ¿Es eso buscar a Dios? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está el juicio? ¿Dónde está el temor del pueblo en el corazón? ¿Dónde está ese amor por Dios? ¿Dónde? ¿Dónde está la verdad y el seguimiento a la verdad? El negarse a sí mismo. ¿Dónde? ¿Dónde está el hecho de que rindan sus vidas, su familia, sus trabajos a Dios? ¿Dónde? Quieren nada más la forma de cristiano moralista. Qué bonitos son. Tienen plata porque es cristiano. Se porta bien. ¿Qué interesa eso? De allí el título: un liderazgo con Dios en la boca y no en el corazón. Por supuesto, si yo quiero aplicar esto inmediatamente a nosotros, ¿qué es el liderazgo de esta propia iglesia? ¿Dónde tenemos a Dios? ¿Cómo estamos llevando nuestras vidas? ¿Simplemente nuestro liderazgo es lo que comunica que somos de Dios? ¿O efectivamente está en nuestro corazón para que conduzca todo lo que somos? No se puede estar bien con Dios. No se puede estar cómodo con Dios. Hermanos, no se puede creer que todo va a ir bien con Dios si sabemos que estamos pecando. Si sabemos que estamos haciendo mal. Si estamos insensibles a nuestros pecados, no podemos pretender que las cosas están bien. No lo están. No lo están. No lo están. No podemos pretender que nunca llegarán las consecuencias de nuestros pecados. Hay muchos que se aprovechan tanto de la paciencia de Dios. Es que son aprovechados o somos aprovechados. No es que Dios es paciente, que Dios es amor. No, hermanos. No, pero que mira cómo cayó aquel, mira cómo hizo esto, mira cómo cayó, ven, arrepiéntete. Nada de nada. Por eso, ante la maldad de nuestros propios corazones, tenemos que correr en arrepentimiento al Señor. Ve rápido al Señor antes que tu corazón se endurezca más. Por eso es que es necesario reconocer nuestro pecado y que haya alguien que nos los diga. O por lo menos que haya un lugar donde se predique la palabra y te recuerde que necesitas a Cristo y a nadie más. ¿De qué vale ganar el mundo y perder tu alma en el infierno? ¿De qué vale tener riquezas, mucha familia, fama, esplendor, sabiduría? Si pierdes tu alma en el infierno, no vale de nada. Cuidémonos de la presunción de ser cristianos por fuera y no realmente. Necesitamos cuidarnos e ir a Cristo. Hay que pedir la ayuda de Dios. Dios, ayúdame. Soy débil, mira el pecado, reconozco que he pecado. Por eso, una vez más, hablando de nosotros mismos, de nuestra evaluación personal, no confíes en ti mismo. No confíes en las señales externas que tienes. Ay, qué bonito está yendo a esa iglesia. O lee la Biblia. O qué sé yo, o ve los predicadores en YouTube, los mejores predicadores. O se viste bien. No confíes en las señales externas. No estés cómodo con tu pecado. No creas que por lo que nosotros hacemos para Dios y lo bien que nos portamos para Dios, entre comillas, vas a justificar otras áreas de tu vida. Al contrario, hermanos, por favor, veamos lo que le pasó a los de Judá. Tenían esa presunción, edificaban una ciudad entera con esa manera de pensar. Pero recibirán la consecuencia, el pago de su pecado. Mire lo que viene. A pesar de lo que ellos decían,
En aquella ciudad bonita, que parecía que estaban bien con Dios, a pesar de esa hermosa ciudad que tenían, que pensaban que Dios estaba con ellos, venían unas consecuencias. Y ese es mi tercer encabezado: consecuencias del pecado contra las esferas del liderazgo. Versículo 12. Por tanto, a causa de ustedes, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Cómo puedo ilustrar esto? Tan rápido y sencillo como ver un campo arado. Eso queda lindo, pero peladito. Solamente para sembrar, tierra removida, no hay nada. Y esa es la idea que quiere comunicar, como campo arado. Pero luego cuando habla de las montones de ruinas, quiero que se imagine, que seguramente ha visto algún reportaje que pasa cómo queda una ciudad cuando está en guerra. Así quedarían, porque literalmente la guerra los consumiría y serían derrotados. Y el monte de la casa como cumbres de bosque. No sé si han ido a lugares donde hay ruinas antiguas y lo que hay es un bosque en la ruina. ¿Por qué? Porque está desusado, con desuso. Ya nadie va, ya nadie habita, y así quedará el monte de la casa. No habrá adoración. Pero ¿por qué viene la destrucción? Es que Dios no tolera la presunción, hermanos. Dios no toleraba su hipocresía. Por causa de ustedes, les dice, de ustedes. Por tanto, a causa de vosotros ¿quiénes? Pregúntale al pasaje. Los líderes. Por causa de ustedes mi pueblo se pervirtió. Recuerden que eran una nación. No podemos hacerlo solamente como la iglesia, como tal, sino que eran una nación política también. Por lo tanto, ellos podían y tenían el poder para poder mantener la estabilidad religiosa de adoración y también mantener una estabilidad social dentro de la nación. Ellos tenían ese poder. Pero su pecado llevó a todo el pueblo a la ruina. Por supuesto, el pueblo se involucró en el pecado. Pero el pecado de los que conducían el pueblo tendría un alcance sobre todos. Sería más grande. Su maldad contaminó al pueblo entero y traería la destrucción de todos. Yo leyendo esto temblaba. Tu pecado. Es tu pecado. Qué terrible, ¿no? A quien más se le da, más se le demanda. Oh, esposos. Oh, pastores. Líderes. Presidentes, gobernantes, predicadores, jefes. Cuídate de tus pecados. Cuídate de temer a Dios. Porque tus pecados tienen un alcance que el pecado de otros no tiene. Ve con responsabilidad el lugar que Dios te ha dado. Teme y tiembla. Por favor, esposo, padre, jefe, predicador, pastor. Tus pecados tienen un alcance y una dimensión más grande. Qué terrible esto. Si siquiera un grupo de esos reyes, de esos gobernantes se hubiese levantado. De hecho, lo vamos a ver más adelante. Acaz pecó. Dios lo destruiría. Luego Ezequías se arrepintió y Dios los perdonó. Un hombre, en este caso el rey, representante de Dios, produjo algo de bien a esa nación que estaba destinada a la perdición. Por un momento. No importa dónde vaya el mundo. No importa lo que tu corazón te esté dictando. Importa poco los pálpitos de tu corazón y lo que estés sintiendo. Lo que importa es la verdad de Dios. ¿Hacia dónde te estás conduciendo? Tienes en tus manos el arruinar una familia, una iglesia, un país, una empresa.
sea donde sea que desarrolles tu liderazgo, si no te cuidas de tu propio pecado, eres de influencia sobre otros. Segunda de Reyes 25, 9 y 10 dice: y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Segunda de Reyes 25, 9 y 10 describe brevemente cuándo llegó esa condenación. Pasó literalmente. Había muros destruidos, quemaron la casa de los príncipes, quemaron la casa de Dios, el templo. ¿Quiénes? Los caldeos, los de Babilonia. Miqueas no se equivocó. Eso pasó. Ellos no se lo imaginaban que iba a pasar porque dijeron, no nos oirá mal, pero pasó. ¿Cuántas veces nosotros decimos, podemos estar bien y no nos va a ir mal, podemos solucionar esto? Y nos olvidamos de lo que ya está anticipado y de las consecuencias del pecado. Eso no va a pasar. Dios está con nosotros. Esos profetas estaban equivocados, pero pasó. Los profetas de Dios le decían, Jerusalén, te vendrá una ruina como Samaria si sigues en tu pecado. Jerusalén. Y Jerusalén, no me va a pasar eso. Yo soy el pueblo de Dios. Se destruyó todo. Se quedaron sin su lugar, sin su territorio, y se quedaron sin el lugar de adoración. ¿Cómo lloraron los profetas y el remanente de Dios cuando fue deportado a Babilonia? ¿Dónde está la ciudad populosa? ¿Dónde está la ciudad donde íbamos a adorar? Lo que hacían era llorar y llorar por lo que le había sucedido. No tomaron la advertencia de Dios. Pero, si me permiten, por honrar el contexto del pasaje, busquen Jeremías capítulo 26. 26, 16. Y vamos a leer la palabra del profeta Jeremías para la consolación de nuestras almas. Jeremías 26, 16. ¿Lo tienen? Leo para ustedes. Y dijeron los príncipes de todo el pueblo a los sacerdotes y profetas: no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo, diciendo: Miqueas de Moseret profetizó en tiempos de Ezequías, rey de Judá. ¿Quién profetizó? Nuestro Miqueas. Y habló a todo el pueblo de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Qué tenemos aquí? Jeremías citando a Miqueas, literalmente. Pero de boca de ellos, eso fue lo que dijo el pueblo, porque saben que a Jeremías lo iban a matar. Versículo 19. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? Por lo que dijo Miqueas, no lo mataron. No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? El punto es que a Jeremías lo perdonaron, gracias a Miqueas, y gracias a que en la providencia Ezequías, cuando profetizó Miqueas, ese rey no lo mató, al contrario, lo escuchó. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, permíteme ordenarte esto cronológicamente. Miqueas viene, le habla a Judá cuando ya había sido destruida Samaria y el reino del norte. Por supuesto, Miqueas, sabiendo el pecado de su padre, ordena las cosas
Y Miqueas le profetiza a Ezequías. ¿Y saben qué hace Ezequías? Se arrepiente, como lo dice el pasaje. La predicación de Miqueas fue efectiva por un tiempo. Ezequías y algunos otros se arrepintieron. Qué bueno. Por eso fue que Dios no lo destruyó un poquito después que destruyó al reino del norte. Dios le dio paz en ese tiempo. Les permitió seguir viviendo. Pero ¿qué pasó con Ezequías? El rey recibió invitados o visitantes de Babilonia. ¿Y qué hizo? Les mostró los tesoros. Mira, nosotros tenemos esto y esto y esto. Es como si a un ladrón tú le dices, mira todo lo que tengo en la casa. Esta es la clave, aquí está en este lugar. ¿Qué hizo Dios? Lo juzgó. Ahora vas a morir por eso. Él se arrepiente y Dios le da 15 años de vida más. Y por eso, ante el arrepentimiento de Ezequías, Judá no fue destruido en ese momento. Luego es que fue destruido. ¿Cuándo? 100 años después. Porque luego de Ezequías las cosas fueron empeorando. Y el último rey llevó esta destrucción sobre él. Dios cumplió su palabra. Pero ¿saben de qué también cumplió su palabra? Que si atendían a la predicación del profeta, si se arrepentían, Él los perdonaría. Dios cumple lo que promete. Algunos dirán, bueno, si yo saco cuentas, entonces Miqueas habló acerca de esa destrucción, pero quienes escucharon primero eso no fueron destruidos porque ya estaban muertos. Porque fue 100, al menos que haya sido un niño que creció y haya sido bien longevo, ¿no? Pero sea como sea, aunque no sufrieron literalmente la destrucción de esa profecía cuando los de Babilonia vinieron, ellos partieron a la presencia de Dios y serían juzgados por Dios. Así que nadie se escapa. Me voy a morir antes para que no venga eso sobre mí. Estás adelantando las cosas. La opción ante las circunstancias no es el suicidio, no es la eutanasia, no, es el arrepentimiento y la fe. Y Dios perdonará. Ay, hermanos, ¿qué sería de nosotros si toda nuestra esperanza tuviera líderes religiosos, en los pastores? ¿Qué sería de nosotros si tuviesen líderes políticos? ¿Qué sería de nosotros si nuestra esperanza tuviesen los líderes de la OMS, de la ONU, de la OEA y de grandes organizaciones mundiales? ¿Qué sería de nosotros? De hecho, cuando te has desesperado, ha sido porque has puesto tu confianza en eso. Cuando no has tenido paz, es porque no has puesto tu mirada solamente en Dios. ¿Qué sería de nosotros si pusiésemos solamente nuestra esperanza en ello? ¿Cómo nos sentiríamos si todo lo que vemos alrededor es desgracia y un mal liderazgo, malos líderes políticos, malos maestros de la fe que buscan es dinero? ¿Cómo nos sentiríamos? Yo sé que algunos ya se han sentido tan terrible como están pensando. Pero muchos también han encontrado un oasis. Escúchame, muchos han encontrado un oasis, pero el oasis no es una iglesia. El oasis no es un predicador. El oasis no es un mejor país. El oasis no es un predicador del internet. El oasis se llama Cristo Jesús. Él es el que va a liderar con poder y nadie se opondrá, o los que se opongan serán destruidos. Hermanos, nuestro oasis siempre tiene que ser aquel que nos llevó a esa verdad. El oasis es aquel que intercede por nosotros, que quita el juicio de destrucción sobre nosotros, que nos conduce por sendas de justicia, que nos gobierna tiernamente, que nos lidera con derecho y juicio. Él sí es justo. Él es el oasis. A Él debemos acudir. Es Jesús. Él nos llevó a la verdad. ¿Saben? Él llevó el juicio de Dios sobre Él. Fue destruido para que nosotros no seamos destruidos por nuestros pecados.
Él es el oasis. Sí, es lamentable el estado de los líderes actuales. Es lamentable el estado de los líderes religiosos y políticos del mundo. Nos frustra, ¿verdad? No estamos frustrados. Sí, nuestros corazones se frustran. Pero mi amado hermano, tú que tienes oídos para oír, escúchame. Date cuenta. Hay un tierno Salvador. Hay un Rey perfecto que aseguró tu morada en la Jerusalén celestial y te conduce con amor, o está dispuesto a conducirte con amor. ¿A dónde vas a recurrir? Él está en su trono, por eso tú puedes confiar. Nadie lo va a quitar de allí. Él no quiere llevarte a un lugar de delicados pastos aquí ahora. Él quiere llevarte a un lugar de delicados pastos por la eternidad, en su santa ciudad. Por supuesto, los de Israel pensaron que ya habían llegado y que todo lo que tenían era porque Dios lo prometió y se lo merecían. Ellos creyeron que llegaron a la tierra prometida y ya era todo. No, debían esperar, como bien dice el libro de Hebreos, una ciudad celestial. Por eso, mi amado hermano, no comulgues con el pecado, identifícalo. Ve el poder destructor del pecado. Aunque pareciera que por fuera todo está bien y que todo marchará bien y que marcha bien, aunque la ciudad sea edificada por fuera, te ruego, no cedas al pecado, no confíes en ti. Pregúntate, ¿cuál es mi motivación en este mundo? ¿Hacia dónde voy? Los que ostentan cargos de liderazgo o los que aspiran al liderazgo, pregunto, ¿qué buscas? ¿Qué te motiva? ¿Poder, fama, dinero? Quizás piensas que la iglesia te va a pagar muy bien y tienes tu futuro asegurado, así piensan algunos. ¿Qué buscas? Hermanos, lo que Dios tiene que decirnos, o lo que tú tienes que decir de parte de Dios, es decirle a las personas que pueden confiar y ser consolados en Cristo, porque no hay otro que lo pueda consolar, y que Jehová es su pastor y que nada le faltará, que los llevará por delicados pastos, ¿verdad? Aquí, cuando confiamos en Él con la vista puesta en la eternidad. No podemos quitar la eternidad de nuestra mente. Por eso, mi amado amigo, tú que quieres ser pastor, tú que quieres ser líder, que quieres predicar, cuida tus motivaciones y date cuenta que necesitas volver una vez más a tu corazón, una vez más a la ley de Dios, para que seas humillado las veces que tengas que ser humillado. Cuida lo que está en tu corazón. Recuerda, Cristo no vino a ser servido. Él vino a servir. Jesús vino y declaró la verdad. Vino a hacer la voluntad del Padre. No vino a buscar riquezas terrenales, sino riquezas celestiales. Abraza a Cristo, por favor, mi amado hermano y amigo. Como gobernante, como juez, como sacerdote, como rey. En Él estamos seguros. Se cae el mundo a nuestro alrededor y en Él estamos seguros. Por eso, como llamamos la serie, ¿qué espera Dios de ti? Que evites el pecado de Israel. Que evita el pecado de Judá. Huye de creerte algo que no eres. Huye del juicio eterno. No creas que puedas tener una falsa seguridad aquí y ahora. Por favor, si tú has rechazado a Cristo y apenas estás escuchando de Jesús, te ruego, arrepiéntete, porque vendrá el juicio. Pero Cristo ha dado un camino mejor para el bien de nuestras almas. Por favor, ven a Cristo y serás salvo. Ven a Cristo y serás salvo. No se trata de mí, o de los errores del pastor, o de los errores de la iglesia, o de la estructura que tenemos. Se trata de Cristo. Y recuerda, se puede limpiar el vaso por fuera, pero el único que puede limpiar el vaso por dentro es Cristo Jesús. Y como cantamos,
aquella sangre que fue derramada, aquel precioso manantial que hay en Cristo. Padre, por favor, ayúdanos a no confiar en nosotros mismos. Bendícenos, por favor, con estar en tu presencia. Yo no puedo hacer lo que solamente tú puedes hacer en el corazón de mis hermanos. Te pido, por favor, que los edifiques, así como lo has hecho conmigo, y me sigas edificando a mí. Te ruego, por favor, Señor, que salves pecadores. No queremos solamente mostrar tu ira, pero es necesario para que entendamos que tu bondad resplandece. Ten misericordia de los que no han creído en ti, por favor. Ayuda a cada hombre que ha incurrido en este tipo de pecados. Ayúdanos a nosotros, Señor, a honrarte, a procurar la verdad, y que todos aquí sintamos la misma responsabilidad de mantenernos en el temor a ti. Por favor, en cuanto a nuestra nación, las naciones del mundo, queremos orar también por ellas y por nosotros, para que tú traigas salud a nuestras naciones, que la justicia, que el derecho sea lo que nos caracterice. Tú tienes el poder para hacer cualquier cosa, Señor. Trae salvación a los que nos gobiernan, que no han creído en ti, por favor. Tú quieres que todo tipo de hombre sea salvo y quieres que tu pueblo viva quieta y reposadamente, Señor. Por eso te ruego para que en esta nación haga justicia y salves a pecadores, estén en las esferas de gobierno o no. Por favor, Señor, da salud a las iglesias en nuestro país. Permítenos ser un foco de luz. Permítenos predicar la verdad e influir en otras iglesias, no para decir que somos mejores que otros, porque no lo somos. Y las veces que lo hemos comunicado, por favor, perdónanos, Señor. Ten piedad de nosotros mismos. Las veces que no hemos comunicado tu gracia, cómo tú nos has servido, perdónanos, Señor. Te ruego, por favor, que obres en nuestra propia vida como iglesia para que también podamos seguir sirviendo a otros con humildad. Te lo ruego, Señor. En tus manos estamos y te damos gracias por Cristo, porque en Él tenemos esperanza, en Él hay consuelo, en Él podemos criar hijos, en Él podemos tener familia, en Él podemos emprender empresas, en Él podemos hacer labores de trabajo, en Él podemos tener nuestros hogares, aguardando tu regreso. Gracias, Jesús. Gracias. Te pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén. Hermanos, yo les ruego, por favor, que con la misma solemnidad podamos mantenernos en nuestros asientos mientras participamos de la mesa.